Un saludo muy cordial con todos. Les saluda su servidor Josué Sevilla y les doy la bienvenida a este canal llamado El Pastor Te Sigue Buscando. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante titulado La justicia de Dios. Y antes de comenzar, vamos a orar. Por favor, alcen sus manitas. Señor Jesús, Padre Celestial, por favor, extiende tu oído y escúchanos. No porque seamos dignos o merecedores o buenos, sino porque tú eres bueno y misericordioso. Señor, estamos aquí reunidos para oír tu palabra, oír tu voz. Por favor, háblanos, guíanos. Queremos escuchar tu palabra, tu voz y no palabra de hombre. Por favor, permite que este video sea de muchísima bendición para millones de personas en todo el mundo y que de esa forma puedan venir a ti y que tú seas glorificado. En el nombre bendito y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, me presento. No recuerdo si dije mi nombre, pero aquí voy. Soy su servidor, Josué Sevilla, estudiante de Derecho. Y bueno, quizás se preguntan por qué menciono a qué me dedico. Y no es por alardear o presumir, sino que quiero que tú, amigo o amiga que nos escuches, tengas la convicción, y lo digo con humildad, de que hablo con conocimiento de temas jurídicos, porque a lo largo de todos los videos voy a hablar primeramente con base en la Biblia y en segundo lugar desde una perspectiva jurídica. Y como mencioné, quiero que tengas la tranquilidad de que hablo con conocimiento. Bueno, eh, como pueden ver, el título del video es La justicia de Dios. Y sí, hubieron muchos temas por los cuales pude comenzar este canal, pero escogí la justicia de Dios porque quiero comenzar a estudiar el libro del profeta Daniel. Es decir, quiero estudiar los 12 capítulos del libro del profeta Daniel y a la par tratar temas de la Biblia, pero no necesariamente relacionados con el libro del profeta Daniel. Entonces, el cronograma sería este. El primer video, la justicia de Dios. El segundo video, Daniel y sus amigos en Babilonia. El tercer video sería la esclavitud del pecado y Egipto, porque el pecado es mucho más allá de lo que podríamos pensar. Y bueno, considero que es importante tratar este tema porque el libro del profeta Daniel nos relata cómo los judíos fueron deportados a Babilonia. Y muchos podrían decir, si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, ¿por qué permitió que Nabucodonosor venza a su pueblo? ¿Por qué permitió una deportación de tantos años? Y bueno, en este video, y gracias al Eterno, hay que mencionar, trataré de esclarecer todas esas preguntas. Como primer punto, y hablo desde una perspectiva jurídica, tenemos que la palabra jus, si quieren anoten, I de iguana, U de hula hula, S de sapo, significa justicia, es decir, dar a cada quien lo que le corresponda, ya sea bueno o malo. Con base en esta idea, en este principio, tenemos que ver que Dios nos va a dar bendiciones, es decir, lo bueno, y nos va a castigar,
Es decir, puede ser una enfermedad o cualquier clase de castigo que Él corresponda justo según nuestras obras. Porque Dios no tolera el pecado. Él es paciente para que tú, amigo o amiga que nos escuchas, te arrepientas y cambies tus caminos. Pero Dios siempre nos va a dar un castigo. Si nos arrepentimos será con misericordia, y si no hay arrepentimiento, si no pedimos perdón, será sin misericordia. Y bueno, como primera cita me gustaría que vayamos a Romanos 6:23. A ver, ¿ya lo tienen? Vayamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, en este versículo quiero mencionar la siguiente idea. Mucha atención, mucho ojo, por favor. Si Dios fuera exclusivamente justo, el destino de todas las personas en la historia de la humanidad sería la muerte. Y eso me incluye a mí. Repito la idea. Si Dios fuera únicamente justo y nos castigaría con mano de hierro, por así decirlo, el destino de todas las personas en la historia de la humanidad sería la muerte. Pero, o no obstante, como Dios tiene infinidad de características y de cualidades, entre ellas el amor, Dios es paciente. Ojo, que Dios sea paciente no significa que tolera el pecado. Vuelvo y repito, hago este hincapié porque son ideas importantes que tienen que estar totalmente claras para todos. Que Dios sea paciente no significa que tolere, que apruebe o que justifique el pecado, sino que, como Dios es amor, es paciente para que todos nos podamos arrepentir y podamos dejar los malos caminos en los que estuvimos o que están. Y una aclaración importante, yo no soy juez ni estoy juzgando a nadie, pero sí sé que todos en la historia de la humanidad hemos pecado, es decir, que hemos hecho lo malo ante Dios. Y por dicho motivo, todos, absolutamente todos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es pedir perdón a Dios por lo que hemos hecho y apartarnos de eso. Es muy importante el apartarse de los pecados. Ahora, vayamos al Salmo 103, versículo 8. Listo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Como mencioné hace poco, Dios es amor y quiere que todas las personas en el mundo nos arrepintamos de nuestros pecados,
nos apartemos de los mismos y nos convirtamos a su camino. Por eso hice un hincapié en que, sí, Dios es justo, pero a la vez Dios es amor. Y si te tiene paciencia, es porque te ama y quiere que cambies tus caminos, quiere que te conviertas y seas una nueva persona. Ahora, como mencioné hace poco, mi deseo, mi anhelo es ir estudiando temas de la Biblia y a la par ir estudiando el libro del profeta Daniel, es decir, ir con videos intercalados. Tema libre, profeta Daniel, tema libre, profeta Daniel y así. Debemos tener muy presente en qué contexto se produjo la historia de Daniel. Primer punto. Lamentablemente el pueblo judío se apartó y se olvidó de Dios. Y aquí nació el principal problema de todo esto. Fueron en pos de dioses ajenos. Y si el Eterno lo permite y nos regala la vida, en algún video trataremos por qué es tan grave ese tema. Retomando la idea, el pueblo pecó y se olvidó de Dios. Ahora, como mencioné, Dios es paciente y antes de castigar a su pueblo, que iba a ser un castigo con misericordia, claro, envió a un hombre, a un siervo suyo, para alertar al pueblo, para llamar al arrepentimiento, para indicar que Dios los ama y no quiere que sufran. Por eso les daba la oportunidad de arrepentirse. Y sí, si todo el pueblo se hubiera arrepentido, hubiera dejado sus malos caminos, el destino hubiera sido otro y no la deportación. Pero lamentablemente el pueblo fue terco, fue cerrado, fue obstinado y aclaro, no les falta el respeto. Solo que con base en lo que dice la Biblia, estoy ministrando. El pueblo tuvo la oportunidad de cambiar, pero no quiso hacerlo. Ahora, como Dios es bueno, es amor, es paciente, es misericordioso e infinidad de otros atributos y cualidades, permitió que Jeremías dé este mensaje por muchísimos años. Primer punto, por favor, anoten la cita y más despuesito la leen, la revisan. Jeremías capítulo 4, versículos del 5 al 31. En esta parte podemos ver la alerta que Dios da a su pueblo de la llegada de Nabucodonosor. Y esta alerta trae como primer punto la oportunidad de cambio y de arrepentimiento. No fue una amenaza, fue una advertencia para que el pueblo, y como se diría coloquialmente, siente los pies en la tierra, se den cuenta de que están mal, de que sus caminos no son gratos ni agradables ante Dios y que Dios quiere que cambien de dichos caminos y que vuelvan a la senda antigua. Es decir, la palabra que predicó Moisés, que predicó Samuel y los diversos profetas y siervos que tuvo Dios a lo largo de la historia. Ahora, vayamos a Jeremías 25:3. Esta cita va a servir para recalcar y hacer un hincapié
en la idea que hace poco comenté y narré. A ver, 25:3 de Jeremías. Dice así: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años. Ojo, 23 años. No un día, no un mes, no un año, 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Quiero recalcar lo último, que es muy grave, sin juzgar, aclaro. A ver, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Miren, el pueblo fue tan terco y tan cerrado que pensaron que estaban por un buen camino, que la forma en que vivían, que tomaban sus decisiones, era la correcta y agradable ante Dios. Pero la realidad no era así. Eran caminos que el Señor no aprobaba. Pero como he mencionado en varias partes de este video, Dios es amor. Y como leímos, envió a Jeremías 23 años para alertar, para llamar al arrepentimiento, para llamar al cambio. Pero, el pueblo no quiso obedecer. Y como Dios es justo, tarde o temprano, que es una frase muy coloquial, iba a castigar a su pueblo. Dios ha bendecido mucho a Israel porque es su palabra, porque ha sido su pacto, pero también lo ha castigado de acuerdo a sus obras, porque solo Dios sabe cuál es el castigo justo para cada uno. En el caso de las personas que eran contemporáneas a Jeremías, el castigo justo era la deportación a Babilonia. Bueno, quiero hablar un poquito más de Daniel y sus amigos antes de concluir con este video. A ver, el libro del profeta Daniel está conformado por 12 capítulos, en los cuales vemos la historia de Daniel y sus 3 amigos, Mesac, Sadrac y Abednego. Esta historia es importante porque nos narra que sí es posible no contaminarse a pesar de que las personas de nuestro entorno no quieran saber de Dios y quieran hacer lo malo. También nos enseña que a pesar de las adversidades y de los problemas que se pueden presentar, Dios te va a sacar del problema que sea, te va a ayudar, no te va a dejar ni desamparar, ni te va a desamparar. Eso lo podemos ver en Daniel 3, el horno de fuego, y en Daniel 6, Daniel en la fosa de los leones. Y es también importante porque Daniel habla de el Apocalipsis, del Mesías y del Anticristo, que Jesús le reprenda. Entonces, primeramente el Eterno nos regale la vida a ti, amigo o amiga que nos está escuchando, y a mí. Vamos a tener varios estudios en los cuales todos, empezando por mí, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo a Dios, y la verdad, sé y confío que estos videos van a ser de mucha bendición para muchas personas en todo el mundo. Así que te invito a que des un like,
a que compartas con tus amigos, familiares, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Y una aclaración importante, te hago esta invitación no porque no porque desee o porque quiera ser famoso. No es algo a lo que yo aspiro, pero sí aspiro que la palabra de Dios se difunda y llegue a millones de personas, a muchísimos países, y sí, inclusive que llegue a países en los cuales no se habla español. Yo sé que Dios va a permitir que estos videos sean de bendición para personas que no hablen el español. No sé cómo, la verdad, pero sé que pasará. Tengo fe en eso. Y bueno, para concluir, vamos a orar. Por favor, alcen sus manitas. Señor, gracias por tu palabra y por ayudarnos a estudiar más sobre las Sagradas Escrituras. Gracias por esta porción de alimento espiritual, por permitirnos conocer más de ti. Ayúdanos a reflexionar y a cambiar en lo que estamos mal. Ayúdanos a no ser como las personas del tiempo de Jeremías, que fueron alertadas de tantas cosas, pero no quisieron cambiar. Sabes que no estoy juzgando, y si tú permites que algo esté escrito en tu palabra, es para nuestro aprendizaje. Permite que este video sea de bendición para millones de personas en todo el mundo y que pueda llegar a lugares más lejanos de los que yo podría pensar o imaginar. Por favor, permite que este video transforme la vida de tantas personas y que vengan a tu camino por voluntad propia. Por favor, Señor, acompáñennos en este día. Cuídanos, bendícenos y protégenos. No porque seamos dignos, no porque seamos buenos, sino porque tú lo eres. En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, te pido todo esto y te agradezco por todo, Señor. Amén. Y bueno, doy por concluido este primer video y espero que sea el primero de muchos. Como dije anteriormente, si te gustó, dale like y comparte con el mayor número de personas. No porque yo quiera ser famoso o algo así, sino que mi deseo es que la palabra de Dios llegue a millones de personas. El mensaje de Jesús llegue a millones de personas y millones de personas sean transformadas. Porque este canal no se trata de mí, no se trata de quién soy, sino se trata de Jesús y de quién es Él. Sin más que decir, amigo o amiga que está escuchando este video, este audio, me despido y hasta un próximo video.